Sonríe, hermano. Dios les bendiga. Tomen su lugar, vamos a la biografía que compete. Vamos a ir a Apocalipsis 17:6. Vamos a ir a Apocalipsis 17:6. Vamos a Apocalipsis 17:6 y dice de la siguiente manera: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Luego vamos a 1 Pedro 3:15 también. O sea, 1 Pedro 3:15 dice así: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada por los escritos. Creo que me equivoqué. 1 Pedro 3 será la segunda, ¿verdad? ¿Recuerdan, hermanos, es primera, ¿no? Creo que estoy leyendo la segunda. Sí, lo malo es que ya no se puede inventar. Una disculpa. 3:15, si nos santificara Dios, el Señor en vuestros corazones, y estar siempre firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Voy a leer una reseña biográfica y ustedes me dirán, en todo caso, si concuerda con lo que hemos leído. Nos da ciertamente un perfil, una serie de características de aquellos que iban a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, unas características que hemos visto repetidas en la historia, pero voy a leer una pequeña reseña biográfica y ustedes me van a decir si concuerda esto con lo que hemos leído. Sobre un personaje que es un pastor, productor discográfico y cantante estadounidense de música cristiana. Empezó su carrera como solista en 1986 cuando publicó su primer álbum de estudio, Un año más tarde fundó su propia compañía discográfica, Fulana de Tal, y en 1991 se dio a conocer internacionalmente por su disco Ha recibido 5 Grammys latinos y 2 premios Billboard de la música latina, 10 premios ARPA y un premio de la gente. Sus canciones y otra recibieron el premio ARPA en la categoría Canción del Año, y su sencillo promocional Hay una respuesta: quien donó sus ganancias a una obra caritativa, que lindo, no se vaya a morir, en contra del SIDA. También fue nominado para la misma. Su álbum tal nombre se posicionó en el puesto 8º de la lista Billboard Latin Pops Album, con lo que adquirió una nominación al Grammy Latino y otra al premio Doble. Otros 2 de sus álbumes, Fulano y Fulano Tal, ganaron el Grammy Latino y el premio Billboard Latino en 2006 y 2007 respectivamente. En 2009, Fulano Tal fue productor asociado de Poema de Salvación. La película fue vista por 500,000 personas en Estados Unidos y México, y en 2011 el equipo de producción obtuvo el premio ARPA por mejor DVD, cortometraje o largometraje del año. Sí, les suena como que acá en Apocalipsis 17:6, lo leo de nuevo, vamos a ver si como que entona todo esto, como que encaja en esa descripción. Nuevamente leo: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Como que hay una disonancia, ¿no? De lo que leemos. El cristianismo de hoy, esta es la propuesta, es parte de la biografía de Marcos Witt, ¿no? Ha ganado premios Billboard de música latina, premios ARPA,
ha sido ovacionado por Pero acá nos muestra un cuadro, la palabra de Dios, de los mártires. Entonces como que hay una disonancia, ¿no?, en el cristianismo que nos plantea la palabra de Dios y el cristianismo comercial y mediático que hoy se está viviendo. Hoy nos toca hablar de Juan Hus, nos toca hablar de la biografía de Juan Hus, y algunos puntos relevantes que yo iba viendo mientras estudiaba o repasaba la biografía de este gran siervo son los siguientes. Miren, la Biblia nos habla de mártires, el cristianismo de hoy nos habla de líderes. ¿Sí? Hoy tenemos mucha literatura acerca de los líderes, cómo formar líderes, y tú eres el gran líder, y Dios quiere de ti el gran líder. La Biblia nos habla de mártires, o el cristianismo de hoy nos habla de líderes, para hacernos sentir bien, ¿no?, como para sacarnos un poco de nuestra realidad del tercer mundo, de no sentirnos tan pobres o en un estado tan deplorable como que se encuentra el país. Nos hacen sentir bien diciendo que somos líderes, ¿no? Es una vacilada eso. La Biblia nos habla de siervos que darían su vida y todo lo que tenían por Cristo. Hoy se habla más bien de apóstoles, ¿no? Bueno, a quien hay que darles todo lo que tenemos. Ellos no dan todo por el Señor Jesucristo, sino les toca a la iglesia darles hasta el coche, ¿no? Hasta las llaves del coche. Bueno, la Biblia nos escribe evangelistas que anunciaban las verdades del reino de Dios. Hoy nos hablan de profetas, que nos hablan una serie de cosas muy bonitas que tienen más o menos ellos pronosticando el gran avivamiento desde hace 20 años, y el gran avivamiento pues no vemos por dónde llegue. No vemos a una iglesia cada vez más fría, apática, una iglesia cada vez más ignorante, más mediática, y no vemos dónde esté el tal avivamiento. El avivamiento es para ellos porque sus arcas de dinero están llenas, ¿sí? Están bastante bien, para ellos sí hay avivamiento. Bueno, aquellos mártires se esforzaban por aprender las lenguas en las que fueron plasmadas las escrituras. Ellos pasaban años aprendiendo el griego, el hebreo, etc. No era una cosa que a ellos no les costaba trabajo. Sí les costaba trabajo y pasaban años aprendiendo las lenguas oriundas de las Sagradas Escrituras. Hoy nos tratan de impresionar con una supuesta unción y supuestas manifestaciones de lenguas angelicales. Pues qué fácil es hablar y cuando estos hombres se esforzaron por entender el contexto bíblico, por estudiar palabra por palabra, qué era un verbo, un pretérito, cuando había una conjunción, cuando no la había, para entender el mensaje de Dios mucho más sólido. Bien. Los mártires de Jesús llevaban al pueblo el conocimiento de Dios mediante argumentos y la fe basada en la palabra de Dios. Hoy se hacen shows de supuestos milagros que crean una parafernalia social o una histeria colectiva, ¿no? De que sanó el que tenía la pierna más corta que la otra, y que tenía la señora que tenía cáncer, y de repente ya. Y hoy es el medio del cual ganan muchos cautivos, ¿no? De hacer una hipnosis colectiva, de hacer histerias colectivas. Ellos no vemos en las biografías que hubiera campañas de milagros de Juan Hus, ¿no? En las cuales iban a sanar todo. Reflexionaba yo que en la biografía, por supuesto, no podemos ver algunos aspectos que son obvios, ¿verdad? No está descrita cada detalle de su vida, pues claro que no. Sin embargo, es indudable, a mí no me queda duda de que hombres de fe como estos vieron milagros en su ministerio, ¿no? No me queda duda de que ellos también oraron por mucha gente enferma y aquella gente sanaba, pero ese no era la base de su ministerio, era la predicación del reino de Dios. Ese era el mensaje nuclear de sus palabras. Bien, aquellos mártires basaban su fe y sus argumentos en la revelación de la palabra de Dios. Hoy, si no hay supuestos milagros de por medio, dicen que les parece aburrido o insuficiente. Juan Hus murió entre las llamas cantando un himno, cantando uno de los salmos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy los himnos al cristianismo actual les parece que ya pasó de moda y aburridos. Bien, los grandes hombres de fe estudiaban por horas y horas la palabra de Dios. Hoy
se miran hasta 8 horas diarias de televisión y de Facebook. Hablamos del cristiano, ¿bien? Y les parece pesado un estudio o un sermón que dure más de 1 hora. Se molestan los hermanos. Hoy los cursos en donde estudiamos la palabra de Dios, se les pone todos los peros, te pueden inventar cualquier número de peros posibles. No, los no puedo porque eso no puedo. Entre los grandes hombres de fe no había peros para ellos, y había una vida común, también ellos tenían obligaciones como cualquiera de nosotros. Bien, Juan Hus nace en el año de 1370 en una pequeña villa de la región de Bohemia, Medonia, es decir, lo que hoy vendría siendo la República Checa. En el seno de una familia de campesinos pobres, su padre muere cuando Hus era muy pequeño, entonces su madre se hace cargo de él, y él empieza como monaguillo, se empieza con una vida religiosa, cantando en el coro de la iglesia, entonces que el oficio ya lo traía, ¿no? Los libros de tipo teológico le apasionaban, y se dice, como toda biografía tiene algo anecdótico, se dice que cierta noche que leía la vida de San Lorenzo, cerca de la chimenea, acercó su mano al fuego para ver hasta dónde sería capaz de soportar los tormentos que San Lorenzo había sufrido. Bueno, más tarde lo iba al final de su vida a experimentar en carne propia, ¿no? Y aún más. Hus recibió una educación, o la educación que le permitían las circunstancias. Estudió bachillerato en teología y estudió en la Universidad de Praga, aun cuando él no tenía mucho dinero para pagarse los estudios. Pero bueno, pues Hus era un hombre pues bastante brillante, era un intelectual nato, y más tarde, pues, después de graduarse, funge como maestro en artes en 1396 y continúa especializándose en teología al tiempo que enseñaba filosofía. O sea, como que estos hombres no tenían llenadero, ¿no? Cada vez su hambre de conocimiento era más y más. O sea, vaya, Dios usa a aquellos que se esfuerzan. Bueno, parece que la idea de hoy es con una simple experiencia espiritual, de repente muy vistosa, bastante paranormal, bastante aparentemente gloriosa, piensan que eso basta, ¿no? Para que Dios los use como, pues a veces incluso se comparan con Pablo, con estas luminarias, ¿no? Después que hablar en lenguas y tener este tipo de manifestaciones, de supuestas manifestaciones, porque pienso yo que el 90% de ellas son totalmente ficticias y son solamente una autosugestión, ¿no? Y esto nos lo ha dicho no nuestro propio criterio, sino la experiencia que tenemos, ¿no? Aquellos hermanos que pues, supuestamente se bañaban en pureza, ¿no? En hablar en supuestas lenguas y todo esto, pero realmente hoy ya ni siquiera les interesa venir al culto. Entonces, sabemos que no eran más que pues, experiencias meramente emocionales, meras sugestiones que realmente no existían, ¿no? Pues es muy duro decirlo de esta manera, pero es la realidad, ¿no? El Espíritu Santo no podría hacer o equivocarse de esta manera, ¿no? El Espíritu Santo continúa una obra que es Él mismo la inició. Podríamos pensar que el Espíritu Santo inicia una obra y no la termina. No es así. No es como nosotros, ¿no? Que iniciamos a veces alguna actividad pero no la terminamos. No, el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo sabe escoger hombres y mujeres, los cuales Él llena de su Espíritu, de su presencia y hasta el final. Y los lleva de victoria en victoria hasta el final. Aun cuando no sean tan espectaculares y no hagan estos shows paranormales, eso no importa. Dice Apocalipsis también que sé fiel hasta la muerte y yo les daré la corona de vida. La fidelidad es la mejor, pues creo que está en el bíblico, ¿no? Es una de las mejores muestras de la presencia de Dios en la vida de Dios. Porque no se puede sostener una mentira por mucho tiempo. Por mucho que una persona presuma, ¿no? De supuestos dones, supuestas fuerzas espirituales, pero el tiempo lo va poniendo a prueba, van las circunstancias probando realmente si estas personas son en realidad
verdaderos siervos de Dios, verdaderos cristianos o no. Entonces, lo que hoy vemos ya es un vacío en sus vidas, vemos personas apáticas, vemos personas ignorantes, ¿no? Entonces, esas supuestas manifestaciones de lenguas y de todo eso que ellos decían era totalmente falso. No así con Juan Hus, no fue el caso de Juan Hus, no hay un registro de que él tuviera manifestaciones de poder, ¿verdad? No hay un registro. Pienso yo, no sé, al menos pienso yo que sí lo hubo, pero que Juan Hus no hizo énfasis, ¿no?, en los milagros que él pudo haber visto en su vida. Juan Hus no, él hacía énfasis en la palabra de Dios, en la autoridad de la palabra de Dios. El tiempo que vive Juan Hus en el año, bueno, el siglo XIV, es un siglo políticamente muy agitado. De hecho, pues parte de su ministerio se debe a esa agitación política, ya que el poder político, pues ustedes saben de quién estaba, ¿no? Y la realidad de las cosas, ¿en quién sigue estando el poder político? En la Iglesia Católica. Estas reformas, ¿no?, tan anheladas por el PRI, las reformas al artículo 24, al artículo 3, al artículo 124 constitucional, para que la Iglesia Católica vuelva a entornarse como la rectora del Estado, de la conciencia del pueblo. Esto no es nuevo, realmente quiere regresar políticamente al pueblo 5 siglos atrás, ¿no? 5 o 6 siglos atrás, ¿no?, a la edad del oscurantismo. Y justo se movió en medio de esta turbulencia política, ¿no? ¿Cuál era la turbulencia política? Bueno, pues que llegó a haber hasta 3 papas en el tiempo de Hus, ¿no? El papa de Aviñón, que se establece en Aviñón, el papa de Roma y el papa de Constanza más adelante, ¿no? Entonces José se mueve entre esa turbulencia política. Él realmente en sí, el corazón de su mensaje era la autoridad de la palabra de Dios. Es decir, quitarle a la iglesia, no quitarle a la iglesia meramente, sino pues regresar la fe a las Sagradas Escrituras, ¿no? Ese fue el corazón de su ministerio. Hus fue influenciado, tiene influencias de Juan Wycliffe. Todo hombre, vemos que es un patrón histórico, todo hombre, toda luminaria tiene un antecedente, tiene una influencia. Vemos que no hay alguien que sea totalmente puro en su pensamiento, en su teología, sino que viene de una influencia. En el caso de Hus fue Juan Wycliffe, aunque él sí llegó por supuesto, a no estar de acuerdo con Wycliffe en muchas cosas, como en la transubstanciación. En eso diferían, aunque a él le acusaron de, ¿cómo se dice?, wyclifista, es un seguidor de Wycliffe, ¿no? A él le acusan de eso, pero no era la intención de este personaje, ¿no?, sino simplemente era que él argumentaba que querían simplemente leer sus libros, ¿no?, de Wycliffe. No querían hacer una nueva religión acerca de Wycliffe, sino simplemente leer sus libros, donde la fe en la vida cristiana es el centro de la salvación, la fe en el Señor Jesucristo. Esa era la intención simplemente de nuestro personaje, de Juan Hus. Hus, por cierto, significa en checo, bueno, en el idioma checo es ganso, es ganso. Entonces, eso significa Hus, era Juan Ganso. Bueno, su carrera pues fue ordenado como sacerdote en el año 1400 y al año siguiente obtuvo el cargo de decano en la Facultad de Arte y Filosofía. Fue nombrado predicador por el rey de Bohemia, quien, bueno, por cierto, le da la espalda, ¿no? Wenceslao de Luxemburgo le da la espalda a Juan Hus, porque primero le promete una protección, pero más tarde, por la presión del Papa, ayúdenme a ver quién era el Papa en ese momento, porque hubo un cambio de papas impresionante, ¿no? Ahora sí fue lluvia de papas ahí, había papas para todo.
Clemente V, Alejandro V, etc. Pero la presión del Papa romano, dado que pues en ese momento República Checa, Bohemia, era aliada de Alemania, y Juan Jos aparece después de una crisis política muy fuerte que fue el Gran Cisma de Occidente, fue el Gran Cisma de Occidente, donde pues la autoridad papal y la obediencia papal se dividen entre, por un lado, el Papa de Aviñón, allí está, junto con Escocia, Portugal, Suiza, y por otro lado el Papa de Roma, ¿no?, que tenía sus respectivos aliados también. Entonces Juan Jos se encontraba en medio de esta pugna política, o sea, era bastante difícil. Y entonces quien tomaba las decisiones políticas, pues, ¿quién era? Pues era el Papa, sobre las decisiones políticas de los respectivos gobernantes. Entonces Juan Jos realmente inicia también, en el fondo, si leemos un poco detenidamente su biografía, parte de su mensaje también es ¿por qué el Papa se encontraba en temas políticos? O sea, ¿por qué no predicaban la fe? ¿Por qué no? Si nos encontraban más en temas políticos como hoy, ¿no? Tal como hoy, las reformas, cada que hay una reforma, pues pasa por el Vaticano cuando nosotros no nos demos cuenta, ¿no? Las que a ellos les convienen, ¿no? Pero las que les convienen a sus tiendas comerciales, a General Motors, a Domino's Pizza, a Vancomer, ¿no?, que son empresas que son inversiones del Vaticano, la Goodyear y muchas otras empresas, ¿no? Entonces esto ya ha pasado, ¿no? ¿Qué más? Bueno, la historia es bastante compleja. Realmente no hay datos tan minuciosos como los podemos encontrar de Lutero, de Jos, no solamente cuando fue ordenado sacerdote, que inicia una cierta revuelta, les llaman los husitas, a los seguidores de Jos. Pues quien lo quiere hacer reconvenir a Jos es Juan XXIII. ¿No? Ustedes saben que ha habido más de un Juan XXIII. Uno de ellos, pues, fue en el tiempo de Jos, fue el que lo intenta hacer reconvenir, pero Jos pues tiene dos tipos de presión por el cual él no renuncia a su fe. Hay dos tipos de presiones con las que él se enfrenta. La primera, pues por supuesto, es su